orígenes. Con mayor frecuencia son bacterianos, virales, parasitarios, etcétera. Y lo más importante para la medicina general son las etiologías neumónicas virales y bacterianas. Si hablamos de fisiopatología y patología de las neumonías, es la presencia de los microorganismos en proceso inflamatorio en los alvéolos, que ocasionan una respuesta exudativa. Exudativa quiere decir que produce exudado. ¿Qué es exudado? Es secreción, que generalmente está conformado por fibrina, leucocitos y los gérmenes o el productor de la neumonía, que puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser hongo, etcétera, como hemos dicho. Pero con mayor frecuencia son virales y son bacterianos. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas? Sobre el concepto y la fisiopatología. Por lo tanto, desde el punto de vista fisiológico, lo que produce es una mala relación ventilación-perfusión. Hay una buena perfusión, pero hay una mala ventilación, porque los alvéolos están ocupados. Pero la circulación pulmonar, la circulación de los capilares pulmonares está normal. El problema está dentro de los alvéolos. Para que el agente que produce la neumonía llegue hasta el alvéolo, tiene que superar mecanismos defensivos anatómicos, fisiológicos, humorales, químicos, que están situados desde la vía respiratoria superior, desde las fosas nasales, aquí, desde las fosas nasales en el esquema, hasta el alvéolo mismo, hasta la pared alveolar. ¿Cuáles son esos mecanismos defensivos? Pues los anatómicos, la conformación anatómica de los órganos. Las fosas nasales, por ejemplo, tienen los cornetes. Los cornetes, la estructura de las fosas nasales, permite un mecanismo defensivo ante las agresiones del medio ambiente y de cualquier agente que provenga. También en la orofaringe, las amígdalas, por ejemplo, son parte del mecanismo defensivo anatómico. Fisiológico, el funcionamiento de las fosas nasales al momento en que respiramos, la apertura y el cierre de las vías aéreas superiores, fisiológicamente permite una defensa. El movimiento mucociliar de toda esa zona y de los bronquios, por supuesto, de la tráquea y de los bronquios. La estructura de la tráquea, los anillos traqueales, la mucosa de la tráquea, es parte del mecanismo defensivo. Y el movimiento mucociliar, por supuesto. Pero también existen células, que son los macrófagos, que son los mastocitos, que están situados en todo lo largo del epitelio bronquial. Y en el alvéolo, pues también la estructura anatómica alveolar, histológica alveolar, con la estructura de la pared donde se asientan los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, el surfactante, las inmunoglobulinas, la serotonina y las sustancias como son los leucotrienos. Entonces, esos son mecanismos defensivos que tiene que superar el agente desde la parte inicial de la vía respiratoria hasta el alvéolo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un factor etiopatogénico inhalado, es decir, el factor que produce la neumonía puede venir del medio ambiente y lo inhalas, se inhala.
desde el medio ambiente hasta el parénquima pulmonar, superando todos esos mecanismos defensivos que hemos dicho. Por ejemplo, el neumococo, en un enfriamiento muy brusco, y en un paciente que está que tiene en el momento que inhala el neumococo por el medio ambiente frío, está inmunodeprimido, entonces se le produce la neumonía. Por supuesto, sus mecanismos defensivos, tanto anatómicos como fisiológicos, no reaccionan adecuadamente ante la agresividad del neumococo. Y entonces el neumococo arriba llega, se asienta en el parénquima pulmonar. Ese es un factor de inhalación del medio ambiente. Otro factor es aspiración de focos sépticos propios. Por ejemplo, una mala dentadura. Focos sépticos dentales que contienen bacterias se pueden aspirar, o sinusitis crónicas infectadas, supuradas, que se aspiran, tienen gérmenes, y esos gérmenes se aspiran hasta el parénquima pulmonar, superando todos los mecanismos defensivos anatómicos, fisiológicos, celulares y humorales que tiene la vía respiratoria. Ese es otro mecanismo fisiopatogénico o etiopatogénico de las neumonías. Y la diseminación hematógena, es decir, un foco distante, por ejemplo. Tengo una supuración en la piel, donde está involucrado el estafilococo aureus. Entonces perfora un vaso sanguíneo, y entonces por distribución sanguínea, por diseminación sanguínea, llega hasta los pulmones y produce una neumonía por el germen, por el estafilococo aureus, una neumonía que se ha iniciado en un foco séptico lejano, en la piel, en los huesos puede ser, por diseminación hematógena. Entonces, estos tres mecanismos hay que entenderlos para la llegada de los microorganismos. Y en algunos casos puede ser mixto. O sea, puede haber agente inhalado, puede también foco aspirativo, o puede haber una diseminación hematógena. Combinados, mixtos. Factores etiopatogénicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Voy a hacer yo preguntas. Si no me contestan, les voy a quitar puntos en el parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? No me dejen hablar. No me dejen hablar solo, por favor. Luzca, ¿ya has entendido? Ya. Entonces, ¿cuál será en nuestro medio el factor etiopatogénico más frecuente? El inhalado, el factor aspirado por foco séptico propio del organismo en la cavidad bucal o en la vía respiratoria superior, o la diseminación hematógena. Luz, ¿qué te parece? ¿Cuál será en nuestro medio el más frecuente? Factor inhalado del medio ambiente, exactamente. Ese es el más frecuente. Entonces, cuando llega el microorganismo al pulmón, produce una condensación pulmonar. ¿Qué quiere decir condensación pulmonar? Ocupación del alveolo. Y produce una neumonía, pues, que puede ser lobar, cuando afecta todo un lóbulo o todo un pulmón, lóbulos enteros, completos.
O bronconeumonía, cuando son focos múltiples, focos separados unos de otros, múltiples. ¿Cuál es la anatomía patológica? Son pasos anatomopatológicos que sigue la neumonía, las neumonías típicas, ¿no? Primero, congestión vascular. Hay un incremento de la vascularidad. Segundo, eso produce una hepatización roja, es decir, una migración desde la congestión de los vasos sanguíneos, de los vasos capilares alrededor de la zona comprometida, de glóbulos rojos que llenan o ocupan el espacio alveolar. Y después, hepatización gris. Se produce una salida importante de leucocitos. ¿Cuáles? Los más importantes, los neutrófilos. Los que más reaccionan en una neumonía son neutrófilos. Entonces, los neutrófilos producen un tipo de ocupación de color blanquecino amarillento. Y eso se llama hepatización gris o hepatización amarilla también. Y finalmente la reparación. El, los gérmenes, especialmente el neumococo, que es el más frecuente en neumonía bacteriana en nuestro medio, produce fagocitación, es decir, estimula la fagocitosis. Y la fagocitosis repara el tejido, repara hasta la normalidad, hasta que quede totalmente normal. Eso se llama reparación. Entonces, 4 pasos anatomopatológicos: congestión, hepatización roja, hepatización gris y reparación. ¿Por qué se llama hepatización? Porque normalmente el pulmón es una esponja, está lleno de aire. Los alveolos están llenos de aire. Es un organismo, es un órgano elástico, elástico. Pero cuando el parénquima está ocupado por secreción fibrinoleucocitaria, células, fibrina, secreciones, exudado en el parénquima, se vuelve como el hígado, se parece mucho al hígado. Por lo tanto, esa situación patológica se llama hepatización, por eso se llama hepatización. ¿Estamos? ¿Estamos? Nelson, ¿qué dices? ¿Estamos? Sí, doctor. Estoy de acuerdo. Entonces, 4 pasos, ¿no? Congestión, hepatización roja, hepatización gris y reparación. Vamos. Entonces, en conclusión, la neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar, que produce un exudado dentro de los alveolos. Eso se llama congestión, se llama también lo más común y corriente, condensación pulmonar. Condensación pulmonar es la hepatización del tejido. Entonces, la lesión pulmonar depende, o sea, la gravedad de la lesión pulmonar depende del número de microorganismos que haya llegado al parénquima pulmonar, multiplicado por la virulencia de este microorganismo, que puede ser bacteria o virus, e inversamente proporcional a la resistencia natural multiplicada por la resistencia adquirida. ¿Cuál es la resistencia natural? Pues todos los mecanismos naturales que tenemos, pero en un diabético las cosas están difíciles en cuanto a resistencia natural. La resistencia natural en el diabético está baja. En un paciente con VIH-Sida, igual, bajísimo la defensa natural. ¿Y la adquirida cuál es? ¿Cuál sería la resistencia adquirida? ¿Qué me dice? ¿Cómo adquirimos resistencia para que no se nos produzca neumonía?
El uso indiscriminado de antibióticos, doctor. No, no. Los antibióticos son para tratamiento, no para prevención. Prevención. Kevin Baltasar, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Bueno, doctor, igual. No, no. Andrea, Nicole. A ver, ¿qué opinas, Andrea, Nicole? Igual, doctor, creo que no. Las vacunas, pues chicos, las vacunas nos hacen resistencia adquirida. Adquirimos resistencia con las vacunas. Vacuna para el neumococo, vacuna para la influenza, vacuna para el coronavirus. Entonces, vuelvo a repetir, la lesión grave, la gravedad de lesión pulmonar para una neumonía está dada por el número de microorganismos que ingresan al parénquima pulmonar multiplicado por la virulencia de estos, porque el neumococo tiene varias cepas diferentes. No todas tienen la misma virulencia. El coronavirus de la misma manera. La influenza igual. Hay cepas muy virales y hay otras que no son no son tanto. E inversamente proporcional a la resistencia del huésped. Y esta resistencia puede ser normal, natural, o puede ser adquirida. ¿Están entendiendo? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. ¿Cuál es la epidemiología en nuestro medio? Todo lo que yo les estoy hablando es en nuestro medio, aquí en La Paz. No les voy a hablar ni siquiera de Bolivia, porque una neumonía en Santa Cruz no es lo mismo que una neumonía en La Paz. Así que les voy a hablar de la patología de acá. Lógicamente vamos a hacer comparaciones, pero los datos que tenemos son nacionales. Entonces, la mortalidad global actualmente es de 14%. Ha llegado inclusive a 60% en la pandemia del coronavirus. Las neumonías ambulatorias, las que se tratan ambulatoriamente, pueden tener 1% de mortalidad. Los hospitalizados, 5.7 hasta 14%. Y los que ingresan a UTI incluso actualmente se mueren 50%. Si un pacientito tuyo ingresa a unidad de terapia intensiva por neumonía, tienes 50% de posibilidades de vivir y 50% de posibilidades de morir. Y la mortalidad a largo plazo por complicaciones, 8% a los 90 días, 21% al año, 36% a los 5 años. La edad es un factor determinante en las tasas de mortalidad. Por lo tanto, la presentación más grave de neumonías es en los niños, en los extremos de la vida, en los niños y en los ancianos. El aumento de la resistencia a antibióticos actualmente, porque la gente va a una farmacia y se pide antibióticos como si nada, y entonces hay mucha resistencia. Ese aumento de la resistencia incrementa los costos sanitarios, implica complicaciones y una forma de neumonía que se llama neumonía de lenta resolución o de difícil resolución. Las neumonías de difícil resolución son resistentes a muchos antibióticos, entre las neumonías bacterianas. Ahora, había una gran división epidemiológica
entre neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Actualmente esa división está siendo observada, porque los mismos gérmenes que producen neumonía adquirida en la comunidad están produciendo neumonías dentro de los hospitales. Pacientes internados por cualquier causa, por una cirugía, por hipertensión, por complicación cardíaca, y se les presenta neumonía dentro del hospital. 72 horas de internación después, 72 horas después de la internación. Entonces estamos encontrando los mismos gérmenes en Bolivia. Estoy hablando de Bolivia, chicos, de La Paz. Estamos encontrando los mismos gérmenes que se adquieren en la comunidad. Por lo tanto, esa división de neumonía adquirida en la comunidad ni neumonía intrahospitalaria está un tanto observada. Cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico de las neumonías? ¿Cuándo voy a pensar que un paciente viene a consultar por neumonía? Primero, la neumonía es un cuadro agudo. ¿Qué quiere decir agudo? Quiere decir que se presenta en horas, máximo en 24, 72 horas de evolución se presentan los síntomas. El paciente está normal y tiene 24 horas de 3 cosas fundamentales. Tos con expectoración de cualquier naturaleza, incluso hemoptoica o hematopurulenta, dolor torácico en puntada de costado y fiebre alta. Ya. Y después se agregan individualmente en cada paciente algunos síntomas, ¿no? Que pueden ser de dolor de cabeza tipo migraña, pérdida del apetito, fatiga, náuseas, vómitos, dependiendo de la neumonía. Por ejemplo, la neumonía COVID se presenta inclusive con pérdida del olfato y del gusto, ustedes saben. ¿Alguien ha tenido COVID de ustedes? Kevin Baltasar, ¿has tenido COVID? Sí, doctor. Ya. ¿Y has hecho neumonía o no has hecho neumonía? Sí perdí el olfato, doctor, y también el gusto. Ya ve, o sea que se agregan. Pero cuando hay neumonía por coronavirus, 3 cosas son fundamentales. Tos con expectoración, dolor torácico y fiebre alta. Fiebre alta, por encima de los 39 grados. Y las bacterianas, ni que se diga, el neumococo presenta estos 3 síntomas. Es una triada sintomática. Pregunta de examen, va a ser. Triada sintomática de la neumonía. Tos con expectoración, dolor torácico en puntada de costado y fiebre alta de 39 grados. Y después ya viene lo demás. ¿Alguna pregunta con los síntomas? Ya. Entonces, ¿cómo se presenta la neumonía en una persona? En nuestro medio, lo más frecuente es enfriamiento o consumo de bebidas alcohólicas agregado al enfriamiento, al contacto con el frío, al medio ambiente frío. Eso es sobre todo en esta época, en la época fría que estamos viviendo. Ya vamos a entrar al invierno, y en el invierno, el frío más el consumo de bebidas alcohólicas produce disminución de las defensas. Y entonces el neumococo que está en el medio ambiente se inhala, como ha dicho Andrea Nicole, es decir, se inhala. Y entonces por inhalación se superan las defensas y el parénquima se condensa con secreción fibrinoleucocitaria, se produce la congestión, hepatización roja, hepatización gris y se produce la enfermedad. ¿Cuál es la metodología diagnóstica? Lo primero que viene a consultar el paciente va a presentar al examen físico un síndrome de condensación pulmonar, al examen físico respiratorio. ¿Qué quiere decir síndrome de condensación pulmonar? Quiere decir que la inspiración y expiración
al momento en que le dices, respire como cansado, le voy a auscultar el pulmón. El paciente respira. Presenta un soplo tubárico en el lugar de la condensación, en el lugar de la neumonía. Soplo tubárico. ¿Cómo suena el soplo tubárico? ¿A qué se parece el sonido del soplo tubárico? Nadezhda, ¿a qué se parece? ¿Cómo, qué características tiene el soplo tubárico? El sonido, doctor, sería parecido a soplar una botella, digamos, el orificio de No, una no, no, botella. no. Un tubo, no una botella. Si es parecido a una botella, es soplo cavitario. Soplo Ya cavitario. estoy. Esto es tubárico, como soplar un tubo. Cuando se le hace decir 33 en voz alta al paciente y se ausculta la transmisión vocal sonora, el paciente tiene pectoriloquia o broncofonía. Es decir, el 33 se lo escucha claro y fuerte. O se lo escucha con más fuerte, pero con poca nitidez. Eso se llama broncofonía. Pectoriloquia, cuando es clarito, 33, fuerte, se escucha. Y entonces se le toma radiografía póstero anterior de tórax. Y en la radiografía póstero anterior de tórax encontramos este patrón. Aquí está. Es un patrón de condensación. Es una radioopacidad o casi homogénea. Heterogénea porque tiene algunas líneas de aire aquí, fíjense. Aquí tiene, voy a acercar un poco la placa para que la vean. Aquí, fíjense, estas líneas de aire que se ven aquí, en medio de la densidad que tenemos aquí, se llama broncograma aéreo. Broncograma aéreo. El límite de la sombra no es preciso, es impreciso. Y está ocupando prácticamente casi un lóbulo, ¿no? Entonces, ese es un patrón de condensación pulmonar, es decir, de neumonía. Patrón neumónico. Patrón neumónico. ¿Alguna pregunta? Entonces, radiografía de tórax. Examen físico, radiografía de tórax. En el examen físico lo que más llama la atención es la fiebre, los signos vitales, 39, 40 grados de fiebre. Y algunos casos la taquipnea. El paciente está taquipneico, con aumento de la frecuencia respiratoria. Las neumonías atípicas primarias no siguen ese curso. Son atípicas y son frecuentes en nuestro medio, en La Paz. Entonces, podemos clasificar los dos tipos de presentación en nuestro medio como atípicas y típicas. Lo que les he dicho de presentación clínica son las típicas. Ahora hablamos de las atípicas. Las atípicas no presentan fiebre, solo presentan malestar general del paciente. Cefalea frontal terrible. Tos irritativa sin expectoración. Mucho malestar y falla en la respiración. Disneico, paciente disneico, insuficiente respiratorio. Y la radiografía, el examen físico es muy variable. Puede tener estertores crepitantes y estertores subcrepitantes bilaterales, pero es muy variable el examen físico de la neumonía atípica. Son entonces neumonías que no siguen el curso clínico o radiológico habitual, como les he dicho. Y están producidos por los siguientes gérmenes. Primero, Mycoplasma pneumoniae es el primero, aquí en La Paz, en nuestro medio. Segundo, clamidia. Tercero, clamidia psittaci, la famosa citacosis. Y la legionela neumófila. De estos, ¿cuál es el más frecuente? Casi el 80% de las neumonías atípicas está producido por Mycoplasma pneumoniae.
¿Alguna pregunta con la neumonía atípica? La radiografía de una neumonía atípica es una imagen difusa de patrón intersticial sobre todo. No es patrón neumónico como la neumonía típica, es patrón intersticial, o sea, nódulos difusos o localizados, conglomerados en un solo lado o bilateralmente. Y tiene en el laboratorio, en el hemograma, la neumonía típica tiene leucocitosis abundante, como 20,000 leucocitos, la típica, y a predominio de neutrófilos. 90% son neutrófilos. En cambio, la atípica no. La típica, su recuento de glóbulos blancos es prácticamente normal, equilibrado entre linfocitos y neutrófilos. Pero lo que llama la atención en la neumonía atípica es anemia, anemia hipocrónica. Hipocrómica porque el micoplasma de glute consume glóbulos rojos y se disemina hematógena por vía hematógena. Se disemina del foco pulmonar, se disemina por la sangre y por lo tanto consume glóbulos rojos y produce anemia. El paciente tiene palidez al examen. Entonces, haciendo un resumen y comparativamente cómo es una neumonía típica y cómo es una neumonía atípica. La neumonía típica tiene comienzo súbito, hemos dicho. En cambio, la atípica tiene comienzo gradual. La fiebre es mucho mayor, hasta 30 o 40 grados en la neumonía típica. En la atípica no hay fiebre ni febril. Hay escalofrío, tos y síndrome febril en la neumonía típica. En la neumonía atípica no. Hay dolor de cabeza muscular a las articulaciones, malestar general. La tos es con expectoración en la neumonía típica del neumococo. Y en la atípica no. La tos es seca, muy fatigosa, muy agobiante, pero seca, persistente, tos persistente, seca. ¿Está clara la diferencia entre neumonía típica y atípica? Sí, doctor. Bueno, entonces, la típica, la neumonía típica tiene infiltrados intersticiales bilaterales, puede tener derrame, algunas veces incluso cavitación, no hay broncograma aéreo, muestra sombras borrosas bilaterales. Esta es una neumonía atípica producida por un síndrome de distrés respiratorio del adulto en un paciente con SIDA. O sea, neumonía en un total inmunodeprimido. Así blanco se ve el pulmón. Esta es una neumonía atípica en un paciente sidoso, en un paciente que tiene SIDA. ¿Qué laboratorios vamos a pedir en todas las neumonías? Hemograma, PCR, que es proteína C reactiva. Eso nos indica la gravedad del proceso. Cuanto más alta la proteína C reactiva, es más grave el proceso neumónico. Glicemia, hay que pedir. Y urea y creatinina. Esos son los elementos más importantes. Pero dependiendo del paciente, se puede agregar, por ejemplo, electrolitos. Si es un paciente con antecedente de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, hay que pedir pruebas hepáticas, pruebas renales. Eso ya es individual para cada paciente. Pero lo global general que tienes que pedir es hemograma, PCR, glicemia, urea, creatinina. Y vas a practicar un score que se llama el score CURP 65. Lo van a ustedes practicar en todos los casos de neumonía en la comunidad
y en intrahospitalarias cuando vayan a su práctica médica, cuando ya sean profesionales médicos generales. El CURP 65 entonces sirve para predecir la mortalidad de un paciente a los 30 años, o sea, mayor de 30 años, que ha sido diagnosticado con neumonía. Abarca 3 grupos de riesgo y se le asigna cierto puntaje. Dependiendo el puntaje obtenido, el riesgo y la mortalidad adquirida se va calculando y se toma las medidas consecuentes. Es decir, se hospitaliza, no se hospitaliza, va a terapia intensiva, no va a terapia intensiva. Por lo tanto, este score practicado, este score es muy necesario, importante, es una norma internacional, pero que la hemos adoptado nosotros aquí en Bolivia en los consultorios de medicina general. En los hospitales de tercer nivel grandes como el Obrero, el General, que tiene otros laboratorios, hay otros scores para la neumonía. Por ejemplo, el score de Fine, que incluye otros exámenes como la gasometría arterial, ya la radiología. En cambio, este no. Este incluye la C de CURP, significa confusión. La U, la urea mayor de 44 miligramos decilitro. La R es la frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. La B es la presión sanguínea, ¿no? Cuando es menor a 90 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica menor a 60. Y 65, CURP 65, es la edad mayor de 65 años. Entonces se le da un puntaje, se le da 1, 1, 1, 1, 1, número 1 a cada cosa que estamos obteniendo con el CURP 65. Entonces es así, por ejemplo, confusión, un punto, alterado más allá de 19 miligramos por decilitro, un punto, frecuencia respiratoria más allá de 30 por minuto, un punto, la presión arterial sistólica 90 o menos de 90, está tendiendo a bajar, está choqueándose el paciente, 1, y la presión arterial diastólica 60 milímetros de mercurio, un punto, y edad 65 años o más, si es mayor, un punto. Entonces se suman los puntajes obtenidos. Si es 0, o sea, no hay confusión, no hay boom, no hay frecuencia respiratoria alta, no hay presión arterial sistémica, está bien, y la edad es menor de 60 años, o sea, 0, 0, 0, 0, entonces la mortalidad es 0.6, entonces bajo riesgo y el tratamiento es ambulatorio. Cuando es 1, cuando cualquiera de esos es 1, lo demás son 0, entonces 2.7% de mortalidad y el tratamiento es ambulatorio. Cuando es 2, ya la mortalidad es 6.8%. Hay que hospitalizar al paciente para seguimiento estrecho, clínico, y darle ya medicamentos por vía intravenosa, inclusive algo de oxígeno. El 3, 14% de mortalidad, es una neumonía severa, pero todavía se mantiene en sala de hospital, en sala general de hospital. Y si la suma es 4, 5 más, 27.8% de mortalidad, inclusive el 50% si entra a terapia intensiva. Entonces hay que internar a terapia intensiva en ese caso cuando el CURP es 4 o 5 o más. Bien, ¿cuál es el tratamiento de las neumonías? Pues las neumonías bacterianas se tratan con antibióticos. Es muy difícil identificar el germen por cultivo. ¿Por qué? Porque se contamina mucho con la cavidad bucal. Hay que utilizar mucho elemento agresivo para el paciente, como puede ser una broncofibroscopia y sacar secreciones. Entonces, eso tarda y nosotros tenemos que tratar al paciente rápidamente. Por eso en medicina general hay que iniciar el tratamiento empírico.
Porque además el cultivo para saber qué germen está dañando, qué germen está produciendo la neumonía, tarda entre 48 y 72 horas. Y no podemos dejarlo sin tratamiento todo ese tiempo. Por lo tanto, cuando es ambulatoria en el CURP, se utiliza amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, por unos 10 días. Y la neumonía atípica, los macrólidos, claritromicina, 500 miligramos cada 12, acitromicina, diario. Y si internas a los pacientes ya tiene el CURP por encima de 3, entonces el tratamiento empírico, ya les he dicho, con cefalosporinas de tercera generación, y se pueden agregar fluorquinolonas como la levofloxacina, aunque la levofloxacina está siendo restringida porque ya es un medicamento para tratamiento antituberculoso, como ustedes han visto en la OMS, en la clasificación de los medicamentos para atención de tuberculosis resistente, se clasifica en A, B, C, y entonces el A incluye la levofloxacina. Por lo tanto, es preferible no usar porque se puede crear resistencia. Entonces, cefotaxima o ceftriaxona. Cefotaxima 1 gramo cada 6 horas por vía intravenosa, y la ceftriaxona intravenosa también 1 a 2 gramos cada 24 horas. ¿Cuáles son las complicaciones de las neumonías? Se clasifican en complicaciones torácicas y extratorácicas. Las torácicas son el derrame pleural, el empiema, la pericarditis, la endocarditis. Y las extratorácicas, meningitis, nefritis, encefalitis, artritis, gastritis. ¿Cómo prevenimos las neumonías? Con la vacuna antineumococo, que contiene polisacáridos bacterianos para 23 serotipos de neumococo, que son responsables del 90% de las neumonías. La vacuna es anual. No, perdón, cada 5 años. La neumonía antineumococo, cada 5 años. La vacuna antigripal, que debe administrarse todos los años durante los meses de otoño a invierno, personas con riesgo de sufrir complicaciones, como los grupos con morbilidad como la diabetes, los inmunodeprimidos, los ancianos, los niños. Su eficacia es 70-90%. Y el esquema de vacunación para el coronavirus, lo que ya sabemos. Un poquito de recuerdo cómo son las neumonías virales actualmente, la producida por el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces te da la neumonía COVID-19 con los síntomas muy variables. Hemos dicho ya que incluyen inclusive pérdida del gusto, del apetito, malestar general, puede darte fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, vómitos, náusea. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se lo hace? Por tomografía. Es diagnóstico por imágenes, por tomografía simple. Y se previene con las vacunas, con el esquema de vacunación. Los exámenes de laboratorio que debe pedirse en una neumonía por COVID-19 es hemograma, coagulación de la sangre, porque el coronavirus produce embolias pulmonares, microembolias pulmonares que se distribuyen, pero altera la coagulación, altera los factores de coagulación. La cascada de coagulación se altera. Por lo tanto, hay que utilizar anticoagulantes en el tratamiento de la neumonía. Dímero D hay que pedir. El dímero D es para ver si está incrementado, quiere decir que ha producido microcoágulos. Ferritina, lo mismo. Electrolitos, gasometría arterial, examen general de orina, esto hay que pedir. Todo esto hay que pedir en una neumonía por COVID-19. Y los tipos de neumonía en pacientes con COVID-19 puede ser leve, puede ser grave. La neumonía leve puede estar confirmada por radiografía, pero generalmente es por tomografía. La grave es un fallo orgánico.
con falla orgánica, con saturación más baja de 90. La frecuencia respiratoria 30 por minuto es un CURP 65 mayor a 5, a 4. La saturación siempre está baja. Entonces, eh, por lo tanto, las reacciones para el diagnóstico tienen que ser por el antígeno nasal y el PCR, es decir, la reacción en cadena polimerasa para coronavirus. En los dos son francamente positivos, tanto en la leve como en la grave. Y entonces, ¿qué imágenes tenemos en la neumonía por COVID-19? Imagen en vidrio deslustrado o vidrio empavonado. Fíjense ustedes que en la radiografía de tórax póstero anterior no se ve bien, no se ve claramente. Por lo tanto, es preferible cuando sospechas una neumonía COVID-19 pedir nomás tomografía. Y en la tomografía se confirman estas imágenes que están señaladas con las flechas, así, de esta forma. Son imágenes de vidrio empavonado, aquí más avanzadas, aquí menos avanzadas, iniciales, aquí también periféricas, y estas flechas están indicando las imágenes, y aquí fíjense las características de la imagen en la tomografía simple de pulmón. Bueno, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Preguntas, chicos. Todo claro, doctor. Todo claro. Bueno, muy bien. Doctor, Entonces, pónganse de acuerdo con los docentes. ¿A quién le toca el siguiente tema? ¿A qué docente? Al doctor Añamuro, doctor. ¿Qué tema es? Bronquiectasis. Ya. Entonces, pónganse de acuerdo con el doctor Añamuro, tomando en cuenta los feriados, ¿no? Los días feriados no pasamos ni prácticas ni teóricas. Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? doctor, una consulta. Sí, Baltasar. Acá en A Bolivia, ver, pon tu cámara, Baltasar, quiero verte. a ver, no puedo encenderlo. Ya no importa, no importa. Dale, dale, dale. Ahí está, doctor. Ya lo Ya. encendí. Acá en Bolivia, ¿cuál score se utiliza? ¿El score, el CURP 65 o CUR, el de por FINE? eso les he dicho, todo lo que les digo se utiliza aquí en La Paz. Y El CUR 65. el de FINE o FINE, No, no sé cómo se menciona, doctor. el de fine, se pronuncia así, fine, FINE. pero se escribe fine, El de, Fine. Eso lo utilizan en el Hospital Obrero, por ejemplo, para las neumonías. En el LUO también, en el Hospital Luis Uría. Pero eso es para especialidad. En cambio, en ah, medicina general, lo que ustedes tienen que saber es el CURP 65. doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Buena pregunta, Baltasar, así se aclara perfectamente todo. ¿Alguna pregunta más, chicos, chicas? Claudia Kawaya, ¿tienes alguna pregunta? Claudia, Claudia, no está bien su comunicación de Claudia. Judith, Judith Arminda. Doctor, buenas tardes, todo claro, gracias. Bueno, bueno, chicos, entonces, muy bien, la próxima clase es bronquiectasias, pónganse de acuerdo con el doctor Añamur. Pueden hacerlo sábado o pueden hacerlo
en un horario que no incluya los feriados, en un día que no incluya los feriados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, adiós. Y ya están las notas del parcial. Entonces, la planilla ya en este momento voy a pasarle a la doctora Monasterio y una copia se la voy a pasar a Nadez sobre las notas del primer parcial. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ok. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.